Hola a todas y todos, a ustedes que están participando del diplomado Partidos Conectados, los nuevos desafíos de la política y en relación al módulo quinto en el cual yo participo, denominado Partidos y el Mundo. Quiero agradecer de manera particular a la Fundación Konrad Adenauer y especialmente a su programa regional partidos políticos que se encuentra en Montevideo por haberme invitado a formar parte de este diplomado y compartir con ustedes algunas reflexiones de los trabajos que yo realizo en el ámbito de la investigación y de la docencia. Mi nombre es Eduardo Pastrana Vuelvas, yo soy profesor de Relaciones Internacionales, adscrito al Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El tema que yo voy a abordar con ustedes lo he denominado Crisis del orden mundial liberal y el multilateralismo, un tema muy actual, de mucha vigencia, y para desarrollarlo quiero conversar con ustedes sobre los siguientes temas. Primero les voy a plantear unas ideas generales sobre el concepto de orden mundial, lo que es el orden mundial liberal, los rasgos que presentan la multipolaridad creciente a partir de las transformaciones que se están dando en cuanto a la nueva distribución de poder internacional. Posteriormente abordaré un tema sobre el ascenso global del nacionalismo, el populismo y la ultraderecha, que a continuación es el aspecto que está afectando la estabilidad del orden liberal internacional, el cual se encuentra bajo ataque. El otro tema que quiero abordar es los clivajes o las brechas que se producen en torno a la globalización o a la antiglobalización y donde se articulan visiones de izquierda y de derecha. De allí pasaré a un punto sobre los objetivos de China de cara a la crisis actual que ha generado la pandemia del COVID-19 y cómo esto afecta mucho más al multilateralismo y estimula el fortalecimiento del nacionalismo, que es un problema que ya venimos enfrentando. Por último, quiero exposar un poco el panorama latinoamericano en este contexto y llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, la idea de orden mundial liberal ha sido planteada por internacionalistas muy importantes. Ese es el caso particular de Henry Kissinger, quien en uno de sus últimos textos, Orden Mundial, lo define como ese conjunto de acuerdos que en un momento histórico los estados logran al final de una conflagración y están dispuestos a restaurar el orden mundial. Esos acuerdos contienen, por supuesto, mecanismos de cómo solucionar pacíficamente los conflictos, es decir, la vía política, pero al mismo tiempo todo orden mundial se caracteriza porque se basa en una distribución de poder determinada y esa distribución de poder marca los rasgos o características de un orden mundial, ya sea en el plano global
o también lo podemos llevar al plano regional, y por eso ese orden puede ser de naturaleza multipolar, bipolar o unipolar. Desde el punto de vista histórico, los órdenes mundiales que han emergido al final de grandes conflagraciones tienen la tendencia a buscar extenderse a todo el globo y a convertirse en pilares de las relaciones internacionales entre los estados a nivel mundial. De esta manera, el orden internacional se caracteriza por su capacidad de poder influir tanto en el equilibrio de poder global como en el equilibrio de poder a nivel regional. Con relación a esa perspectiva de Kissinger, que es una perspectiva realista de las relaciones internacionales, encontramos también la perspectiva liberal de John Ikenberry, profesor de la Universidad de Princeton, y quien enfatiza fundamentalmente que todo orden internacional está compuesto de principios y normas consensuadas que orientan y determinan los límites de la acción de los estados, pero fundamentalmente con relación a la utilización de los medios de violencia para resolver sus conflictos. Y por lo tanto enfatiza en la existencia de mecanismos institucionales y normativos para solucionar pacíficamente las diferencias. También recoge la idea planteada por Kissinger, que uno de los pilares de todo orden mundial es el equilibrio de poder, el cual sirve de dique de contención cuando se violen tales principios o normas. Y por eso uno de los objetivos fundamentales de todo orden es mantener ese equilibrio de poder y evitar que una potencia emergente logre un estatus de poder que aspire a subyugar a las demás. Otro de los aspectos que señala Eikenberry es que todo orden mundial debe gozar de legitimidad, es decir, los estados que hacen parte de él deben acatar sus normas, deben acatar sus principios, deben reconocer la legitimidad del mismo. Y uno de los aspectos centrales es que debe tener funcionalidad, es decir, debe contribuir a resolver los asuntos globales, los problemas internacionales. Y esa es una de las grandes preocupaciones hoy en día con respecto a los cuestionamientos que se le hace a las instituciones de las Naciones Unidas, a la composición de órganos como el Consejo de Seguridad, al anquilosamiento de la Organización Mundial de Comercio en términos comerciales o incluso a los problemas que enfrenta la Organización de Salud o incluso en la posición de algunos estados para boicotear el desarrollo del régimen ambiental fundamentado por el Acuerdo de París. El orden mundial liberal, como se ha definido el actual orden, es un orden abierto, es un orden basado en reglas, en normas y principios claros. Un orden que encuentra su razón de ser en organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y en principios fundamentales como el multilateralismo, es decir, ese marco de acción en cuyo contexto los estados abordan los asuntos internacionales y los resuelven o los gestionan de manera colectiva. Y ese es un orden que se erigió al final de la Segunda Guerra Mundial para impulsar el libre comercio, cuyo arquitecto fueron las potencias anglosajonas, Estados Unidos y Gran Bretaña como potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, pero fundamentalmente el liderazgo de los Estados Unidos en la construcción de ese orden mundial es fundamental.
y ha estado respaldado también por organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y en términos de seguridad por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el OTAN, que fue uno de los pilares fundamentales del mundo occidental durante la Guerra Fría en su confrontación contra la Unión Soviética. Después del derrumbamiento de la bipolaridad, cuando cae el muro de Berlín, en los años 90, en el final del siglo XX, este orden mundial fue complementado por la creación de la Organización Mundial del Comercio, la creación de la Corte Penal Internacional con el propósito de crear un sistema de derecho penal internacional para perseguir y castigar a aquellos estados o a aquellos jefes de estado o líderes que cometieran violaciones flagrantes y masivas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y uno de los complementos ha sido el principio de la responsabilidad de proteger, que es un principio muy polémico y ha sido cuestionado por China y por Rusia y por otras potencias emergentes. Es un principio que define que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Y cuando no lo hace, pueden existir motivos y razones para que la comunidad internacional intervenga para restaurar la protección de esos derechos humanos. Y son los casos que han ocurrido en la antigua Yugoslavia, en Siria, que ocurrieron en Timor Oriental, que no se pudo concretar en Siria por las desavenencias que se produjeron entre los miembros del Consejo de Seguridad, fundamentalmente las potencias occidentales, y, y la China y Rusia en oposición. China y Rusia lo han cuestionado fuertemente y sostienen y critican que ese orden no cuenta con el auge de las nuevas potencias, no incluye, por ejemplo, en su totalidad como miembros permanentes a los nuevos poderes emergentes y no tiene en cuenta ese desplazamiento de poder mundial que se está produciendo de Occidente hacia Oriente y que empieza a evidenciar a Asia como el nuevo polo de poder mundial. Además, hay una serie de procesos o dinámicas de tipo político que han surgido en Occidente que empiezan a cuestionar ese orden mundial. La política exterior de Donald Trump, cuestionando los acuerdos de libre comercio, el retiro que realiza de Estados Unidos del Acuerdo de París, el negacionismo del cambio climático, lo que ha constituido y ha sido definido por muchos observadores que es una abdicación por parte de los Estados Unidos como arquitecto de ese orden mundial, dejando un vacío en los mecanismos de estabilización o de gobernanza a nivel global. Otro aspecto que se señala que ha sido un golpe certero al orden mundial liberal es el Brexit, ya que la Unión Europea ha sido considerada como uno de esos pilares fundamentales donde ha primado la cooperación y el multilateralismo entre sus estados para gestionar tanto asuntos internos como externos, pero fundamentalmente para impulsar el bienestar, el libre comercio y la estabilidad de la paz mundial. De allí pasamos a cómo se define actualmente la transición de poder que estamos presenciando. Es decir, los rasgos de esta multipolaridad creciente, de un mundo multipolar, con muchos polos de poder. Veníamos de una guerra fría, de una estructura bipolar, pasamos después del derrumbamiento de la Unión Soviética a una estructura unipolar,
en las relaciones internacionales con Estados Unidos como potencia hegemónica que sobrevive a esa confrontación durante toda la Guerra Fría, pero desde comienzos de siglo, a partir de la emergencia de nuevas potencias, encontramos nuevos polos de poder y esa nueva multipolaridad se extiende hacia Asia, África, donde entra la idea de Sudáfrica, y en América Latina, donde Brasil ha planteado también su proyección más allá de sus fronteras para definirse como una especie de global player, a pesar de la crisis que actualmente enfrenta. Uno de los segundos rasgos es que han tomado mucha importancia las regiones y el regionalismo en, en esa transformación multipolar que se está dando. Por eso se empieza a hablar de un sistema multirregional de las relaciones internacionales o un orden mundial multipolar regionalizado donde Occidente es una de ellas, porque se empiezan a identificar procesos o formación de bloques en Asia, en África liderados sobre todo en África del Sur por parte de Sudáfrica, en Europa, en Asia Central, donde confluyen tanto Rusia como China, en el sudeste asiático, en Norteamérica y en cierto sentido en Sudamérica, donde los bloques regionales ganan importancia en la conformación de las relaciones internacionales contemporáneas. Sin embargo, como no ha emergido un orden mundial que reemplace al que emergió al final de la Segunda Guerra Mundial, y ante el cuestionamiento por parte de las potencias emergentes, nos encontramos que se ha venido desarrollando una política exterior intergubernamental, reemplazando la diplomacia tradicional, donde priman fundamentalmente las cumbres diplomáticas en las reuniones de jefe de Estado, en detrimento del funcionamiento de las organizaciones multilaterales como los espacios de los órganos de las Naciones Unidas, y esto ha ido socavando la funcionalidad y la legitimidad de ese orden mundial liberal. Y aparecen nuevas coaliciones. Ese ha sido el fenómeno de los BRICS, del IPSA. Y por lo tanto esto ha definido como poderes reticulares, networking powers, donde las potencias emergentes se unen y a partir de las alianzas que construyen, buscan negociar ciertos privilegios o demandar ciertas reformas del orden mundial existente. El tercer rasgo de esa multipolaridad creciente está definida en que existe hoy en día menos posibilidad de que la transición de poder que se está dando se produzca a través de grandes guerras, guerras abiertas entre grandes potencias. Posiblemente sí entre potencias medianas, y vemos ciertas tensiones en el Medio Oriente, en Turquía, en África, pero se excluye en principio, pero lo cual no deja de ser, no deja de ser imposible, que pueda haber choque entre grandes potencias, porque ese tipo de confrontación sería con la utilización de armas de destrucción masiva y fundamentalmente armas nucleares, lo que plantea o lo que se denominó durante la Guerra Fría una destrucción mutua asegurada, y ahí prima el instinto de conservación, la supervivencia y cierto tipo de racionalidad, y por eso la Guerra Fría fue fundamentalmente una confrontación ideológica, y los conflictos que se dieron fueron de guerras sustitutas en representación de las grandes potencias en los distintos continentes. El otro elemento que se señala es la existencia de una globalización económica densa, profunda y acelerada, con la construcción de todas las cadenas globales de distribución, de una interconexión total de las cadenas globales de valor. Y lo primero que destruyen las guerras son el mercado mundial. Y por eso no existe mucho interés para producir este tipo de catástrofes que podrían
convertirse en algo totalmente aciago para el futuro de la humanidad. Lo cierto es que actualmente se vive lo que se ha denominado un dilema de gobernanza multipolar, porque no existe un nuevo tipo de multilateralismo que responda a la nueva multipolaridad, es decir, no se ha producido una reforma del orden mundial que hemos heredado del final de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco está funcionando algo en este momento y de cara a la situación que estamos viviendo, que se evidencia con la crisis del COVID-19. El COVID-19 no ha producido esto, la pandemia no lo ha producido, pero lo ha acentuado porque son fenómenos que se vienen dando de atrás. Y no existe un concierto de potencias porque no hay consenso entre las grandes potencias para estimular el mecanismo de diálogo, para poder abordar de manera multipolar los grandes asuntos de la agenda global, para coordinar y gestionar este tipo de problemas de grandes relevancias. Y además de ello, eh, han proliferado esos escenarios informales e intergubernamentales que erosionan la legitimidad del multilateralismo. Pero la funcionalidad de estos escenarios, como las cumbres generales o coyunturales, no reemplazan las estructuras multilaterales estables y su funcionalidad tiene límites. Además de ello, se han producido la implosión y debilitamiento de órdenes regionales, como en Oriente Próximo, la crisis los conflictos que se evidencian en África del Norte y Meridional, en Asia Central. Y ahí pasamos al punto que se refiere al ascenso global del nacionalismo y el populismo de ultraderechas. Un fenómeno que se puede rastrear desde la crisis económica mundial del 2008, que arranca con la crisis de Wall Street y después se extiende con la crisis de la zona euro, que para muchos analistas marca el inicio del declive de la globalización occidental. Los efectos negativos en términos sociales de esta crisis ha estimulado el ascenso de fuerzas nacionalistas y de ultraderecha que cuestionan el orden liberal mundial actual, en que se ha basado la globalización occidental. Y esto se manifiesta porque estas fuerzas han politizado ciertas agendas y han desarrollado acciones de contestación criticando las instituciones y las normas que son pilares de ese orden mundial liberal. Y lo hacen tanto en el plano doméstico como regional y global. Por eso rechazan las instituciones del internacionalismo liberal, como la ONU, como la OMC, como la Organización Mundial de la Salud, los acuerdos relacionados con el cambio climático o la Corte Penal Internacional. E incluso cuestionan fuertemente en el plano europeo a la Unión Europea. Y ahí encontramos exponentes como Donald Trump con su política de America First, Jair Bolsonaro en Brasil, en la Unión Europea, Víctor Orbán en Hungría o Andrzej Duda en Polonia, que están erosionando el Estado de Derecho y despliegan políticas domésticas en contra de los valores democráticos e incluso derechos fundamentales en que se ha constituido la Unión Soviética, y por eso violentan el Estado de Derecho, las libertades civiles y políticas, y socavan la división de poderes, el checks and balance, es decir, el equilibrio de poder que debe existir entre las instituciones que conforman el Estado para mantener el funcionamiento de la democracia. Pero no solamente encontramos, lo lamentable es que esto se esté dando en Occidente, estas formas de nacionalismo, porque se suma a ciertas expresiones autoritarias, antidemocráticas, que ya existen más allá de Occidente. Y esos son los denominados regímenes modernitarios, modernos en cuanto al desarrollo económico, economía de mercado, capitalismo,
pero autoritarios en cuanto a los sistemas políticos. Y esto se aprecia en la Federación Rusia, y a la cabeza tiene a Vladimir Putin, y en China, y sobre todo ahora con Xi Jinping, y especialmente en China, donde el nacionalismo ha reemplazado al comunismo como ideología oficial. Allí no funcionan los postulados liberales que vinculan el crecimiento y la apertura económica con el aumento de la clase media y el giro a la democracia y el pluralismo. Esto no ha funcionado en estos regímenes modernitarios. Es más, se acentúa el autoritarismo. En el caso de China, Xi Jinping ha fortalecido su poder autoritario con las reformas constitucionales de 2018. Ya su mantenimiento en el poder es indefinido. Y han creado un estado distópico opuesto a la utopía técnico-policial donde se utilizan todas las tecnologías digitales para un control social estricto. Y Putin avanzó en la reforma constitucional para perpetuarse en el poder. Pero no solamente en Rusia restablecida y China emergente como grandes potencias, sino que este fenómeno también lo apreciamos en países emergentes como Turquía, Indonesia, Turquía con Erdogan, en la India con Narendra Modi, en Brasil con Bolsonaro y en Filipinas con Rodrigo Duterte, donde gobiernan líderes populistas de fundamentalmente de ultraderecha, que esgrimen discursos en contra de la globalización, la inmigración, que acentúan políticas securitarias sobre la seguridad, que despliegan un nacionalismo agresivo y es lo que se ha denominado el llamado de la tribu. A tal punto que se hablan del fin de la tercera ola de la democracia o ola antiliberal, de la cual hablase en su momento Samuel Huntington de los 90, donde se produce la transición en América Latina de las dictaduras a la democracia, o en Europa Oriental después del derrumbamiento del comunismo. En otras palabras, el orden liberal internacional está bajo ataque y la centroderecha y la socialdemocracia pierden el control político. Han dejado de ser hegemónicas desde el punto de vista tecnocrático, tanto en lo que se puede definir como el liberalismo político y el neoliberalismo económico, que empieza a desatarse desde la mencionada crisis económica desde 2008, pero lo más preocupante es que la recesión que se avecina y los riesgos de la globalización, como la pandemia del COVID, empiezan a generar en las sociedades miedo e incertidumbre hacia el futuro. Porque las generaciones presentes empiezan a temer por la garantía de sus pensiones, por su futuro, por el futuro del empleo, por las condiciones de precariedad del trabajo. Y frente a esta situación de incertidumbre, los nuevos actores políticos domésticos politizan su crítica a las normas e instituciones internacionales, tanto a nivel nacional como internacional. Se trata entonces de una politización anticosmopolita, nacionalista y de ultraderecha, que ha interpretado el clamor de los perdedores de la globalización, de aquellos ciudadanos que perdieron tanto en Europa como Estados Unidos sus puestos de trabajo por la deslocalización de las empresas que fueron trasladadas, por ejemplo, a China o a otros países emergentes, y eso les ha implicado la pérdida de ingresos, su estatus, y eso ha generado nuevos conflictos socioculturales. Ahí ha estado fundamentalmente la mayor parte de los electores de Donald Trump en el famoso cinturón de acero de los Estados Unidos o los votantes del Brexit en Gran Bretaña. En otras palabras, predomina la política del miedo y el rechazo creciente a las sociedades abiertas. Los nuevos patriotas, como han sido denominados estos líderes nacionalistas, esgrimen una narrativa anti-establecimiento, anti-élite, contra la clase política tradicional, contra los ricos establecidos y contra los expertos.
y muchas veces llegan al poder como outsiders, no perteneciendo a las élites, el caso de Donald Trump y en otros países. Y su discurso lo nutren de la crisis de legitimidad y el desencanto de las clases medias y bajas ante los problemas socioeconómicos. Reclutan a los perdedores de la globalización, fundamentalmente trabajadores manufactureros calificados en Europa y Estados Unidos que han perdido su puesto de trabajo. Y eso ha impulsado, incluso en Canadá y otros países, la aparición de un movimiento cultural denominado backlash, ¿sí? Apoyado por generaciones de mayor edad y mujeres y hombres blancos menos calificados, que son canalizados y donde tiene eco el llamado de los populistas de derecha. La extrema derecha en Occidente ataca también las políticas de inclusión social, la llamada ideología de género, el matrimonio igualitario, las leyes sobre el aborto y la educación sexual en las escuelas. Estos nuevos patriotas despliegan una narrativa que busca movilizar y polarizar las sociedades con base en la identidad y la seguridad. Son discursos securitarios, proponen políticas securitarias. Es decir, al otro se le construye como amenaza a la propia cultura, a la identidad. Y el terrorismo se liga con inmigración. Por eso surgen enfoques punitivos clamando por mayores sanciones y políticas de mano dura como el único remedio a la incertidumbre y a la inseguridad. Son narrativas antiglobalización, donde se incluye la variable euroscéptica de la que ya hemos hablado. Pero estos discursos rechazan la diversidad social, resaltan lo tradicionalista y lo nativista, instrumentalizan el racismo y la islamofobia. Y en América Latina, esta narrativa securitaria se refiere a los grandes problemas de seguridad ciudadana que vivimos frente a la criminalidad común. Eso ha generado nuevos clivajes, nuevas rupturas en las sociedades. Por eso se habla de los de adentro y los de afuera, nosotros y ellos. Esto se le suma a esa línea tradicional confrontativa en lo político que se veía entre la izquierda y la derecha, que disputaban y rivalizaban políticamente de cara a la divergencia de los valores sobre los conflictos distributivos, cómo se distribuye la riqueza, el papel del Estado en la economía, el tipo de Estado, el tipo de modelo económico, el papel del individuo en las sociedades, etcétera. Los nuevos clivajes están marcados fundamentalmente por los ganadores y perdedores de la globalización, en cuyo contexto se resalta la seguridad y la identidad. Ahí está la fuente del nuevo discurso político. Y por eso esto se materializa en la confrontación entre cosmopolitismo versus nacionalismo, globalistas versus patriotas, abierto versus cerrado. Y en lo político se instrumentalizan las redes sociales, de ahí surge el concepto de la posverdad, porque en los procesos políticos se utilizan las fake news, basados con algoritmos que seleccionan las preferencias de los usuarios y producen bloques cognitivos autorreferenciales y se construye una realidad que no tiene que ver con los procesos sociales. Ese fue el caso de Cambridge Analytica, que manipuló los datos de Facebook utilizando la minería de datos y la inteligencia artificial para enviar mensajes a los electores de Donald Trump, o lo que ocurrió en el Brexit en Gran Bretaña. Ello constituye una amenaza para la democracia. Y encontramos entonces los distintos actores. Encontramos, por ejemplo, en Davos, en el Foro Económico Mundial, a los globalistas de derechas, que son favorables a la democracia liberal, el libre comercio y la empresa privada, lo que ha sido la visión hegemónica de los últimos 30 años, de la última ola de globalización. Son proclives a profundizar la integración económica global, son partidarios del statu quo de la globalización, proclaman el globalismo ideológico y normativo, y su espectro político es la centroderecha y los sectores centristas de la socialdemocracia europea.
Y encontramos también representantes de los sectores más moderados del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que apoyaban el Trans-Pacific Partnership y el Transatlantic Trade and Investment Partnership con la Unión Europea, es decir, la formación de los megabloques. Encontramos en la izquierda las cumbres alternativas, los procesos de Porto Alegre o los globalistas progresistas y cosmopolistas, que demandan la necesidad de regular la globalización a través de reglas globales y regionales, es decir, una globalización más justa, que implica la protección de los derechos laborales y sociales y el medio ambiente, que promueven la concepción de una ciudadanía global respetuosa de la diversidad, el desarrollo de una agenda de desarrollo sostenible, además de una regulación inclusiva de la migración a través del reconocimiento de sus derechos. Asimismo, promueven un regionalismo con organizaciones regionales fuertes para la gobernanza justa e inclusiva de la globalización, y está expresada en sectores progresistas de la socialdemocracia y otras fuerzas de izquierda y ONGs globales como Oxfam, Occupy Wall Street, Welcome Refugees y otras tantas. En el polo opuesto encontramos lo que ya hemos mencionado, una derecha soberanista y nacionalista, antiglobalizadora. En la Unión Europea es profundamente euroscéptica, con una contraria retórica a la liberación económica, excepto el caso de China. Son tradicionalistas en materia de cultura y las prácticas sociales y el género y en materia religiosa. Son más sensibles al miedo asociado al terrorismo islámico, a la delincuencia común, recelosos de la diversidad social y contrarios al multiculturalismo. Sus líderes son de corte autoritario, es una forma de cesarismo o bonapartismo. En China, por ejemplo, encontramos que son defensores de un sistema social que ofrece empleo, orden y seguridad a cambio de libertades y conformidad social. En su visión del mundo y en la política exterior son nacionalistas y hay momentos en que cuestionan su sujeción a normas e instituciones multilaterales. Hacen parte de este grupo también la extrema derecha de Europa y los Estados Unidos, el nacionalismo de Vladimir Putin, Erdogan en Turquía y Jair Bolsonaro en Brasil. Asimismo, los grupos evangélicos en América Latina que están actuando en el ámbito político. En medio de la crisis actual, no quiero dejar sin mención el papel que está desempeñando China y los objetivos que se ha planteado en medio de la crisis en desarrollo de la pandemia. Está promocionando sistemas de gobernanza nacional, es decir, su régimen político autoritario. Al comienzo del estallido de la pandemia lo negó, trató de ocultar, de encubrir el problema. Es el fenómeno Chernobyl, donde la burocracia comunista tradicional lo que hace es negar la existencia del problema y después le empezaron a echar la culpa a los gobiernos locales y a resaltar las acciones decisivas que finalmente va a adoptar el gobierno central. Actualmente ha pasado de la defensiva a la ofensiva y en lo interno hay una campaña muy fuerte de lo interno a lo internacional para paliar el daño que tuvo la gestión del coronavirus y de la manera que afectó su imagen. Y se difunde una imagen de China en los discursos y medios oficiales que China ha derrotado al virus con eficacia. Ahí lo señala Xi Jinping, por ejemplo, en un discurso. Los resultados de la labor de prevención y control han vuelto a demostrar las notables ventajas de la dirección del Partido Comunista Chino con un socialismo de características chinas. En el plano internacional, han buscado acelerar la reestructuración de la gobernanza global. Y ahí está el principio de las cuatro confianzas en sí mismo. Confiar en su propia vía, sus propias teorías, su propia cultura y su propio sistema, planteando el carácter avanzado y superior del socialismo chino respecto a otros sistemas políticos. De esta manera, las autoridades chinas pretenden proyectar hoy una supuesta superioridad a través de una campaña política de comunicación internacional. Y por ello destacaron mediáticamente la construcción de los hospitales de campaña y han enfatizado la capacidad de innovación médica y tecnológica de China. Y citan
los conceptos de diversas personalidades extranjeras que han aprobado la gestión de la crisis, como el caso de la Organización Mundial de la Salud. Y de esta manera instan a otros países a seguir el método chino. Además, muestran la ayuda material y logística enviada a otros países, haciendo el máximo por presentar una China potencia salvadora del mundo. Un caso muy particular, el de Italia, el de Serbia, pero también que se produjo en el Perú. La China de Xi Jinping está promocionando desde el 2013 su modelo de gobierno más allá de sus fronteras. Está intentando situarse como potencia de referencia con una solución para el mundo. Lo hace mediante, por ejemplo, de programas de formación de altos funcionarios y profesionales de países en desarrollo. Aunque muchos de esos programas son de carácter técnico, también incluyen una dimensión política e influyen en líderes africanos de Asia, de América Latina. Influyen explícitamente a los receptores a inspirarse en el modelo chino, el modelo autoritario a la hora de tomar decisiones y elaborar reformas económicas, sociales y políticas. La crisis del coronavirus puede contribuir a polarizar la globalización mediante una reestructuración de las cadenas de suministro y la aparición de polos comerciales menos interdependientes, que es lo que se está planteando actualmente. De esta manera, los chinos, por ejemplo, están impulsando las nuevas rutas de la seda, la Belt and Road Initiative, porque oficialmente esta iniciativa ha sido presentada como una nueva forma o alternativa a la globalización occidental, pero que puede implicar una desviación del comercio e inversión dentro y fuera de la Organización Mundial del Comercio, la imposición de facto de reglas y estándares más exigentes. Son presentadas como una nueva solución a los problemas de salud, pero también de logística y tecnología, también para encarar otros desafíos relacionados con la crisis actual del COVID. Mediante este objetivo, el activismo de la diplomacia china se ha acelerado estas semanas y meses en varias organizaciones internacionales, la OMS, el G20, en los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghai y en el mismo Banco Asiático de Inversión y de Infraestructura. De allí que nos enfrentamos a una tensión entre multilateralismo versus nacionalismo. Y en este sentido, es necesario actuar de cara a la crisis actual, tanto localmente como a nivel individual posible, pero también a nivel global. En la crisis económica del 2007-2009 se reactivó, por ejemplo, el grupo del G20. Los jefes de gobierno y los países integrantes derrotaron el liderazgo del grupo durante la crisis financiera que estalló en el 2007. Y el G20 se convirtió en un centro de coordinación económica del mundo. Se cometieron errores, pero el G20 contribuyó a los daños de esa enorme recesión económica y los daños y no resultaron tan graves. En la crisis que estamos viviendo, el aislamiento individual salva vidas, pero a nivel de países el aislamiento nacional solo va a hacer que los costos de la crisis sean mayores. Por eso, déjenme leerle esto brevemente. Urgen iniciativas mundiales de salud emprendidas por la OMS y medidas de emergencia para restablecer la economía. La emergencia económica no podrá resolverse hasta que se haya resuelto la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria no se acabará solo con vencer a la enfermedad en un país, sino garantizando el control en todos los países. 1.000 millones de dólares este año se requieren para que la OMS pueda llevar a desempeñar su función, 3.000 millones de dólares para vacunas y 4.500 millones de dólares para su reabastecimiento, 35.000 millones de dólares para ayudar a países con sistemas de salud más débiles y poblaciones especialmente vulnerables. De allí que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que va a movilizar todos sus recursos, una capacidad de préstamo de 1.2 billones de dólares y la posibilidad de asignar de inmediato 600.000 millones de dólares. Además, debería ser una asignación adicional de 500.000 millones y 1 billón en forma de derechos especiales de giro. El Banco Mundial y muchos bancos regionales de desarrollo se han recapitalizado recientemente, pero será necesario inyectar más dinero. La ONU y el G20 y las partes interesadas podrán trabajar codo a codo, coordinando su actuación en los escenarios que vendrán. Y ahí está la situación latinoamericana para finalizar, porque se señala de que vivimos una situación de desintegración regional, donde existen una proliferación de organizaciones y pertenencias
múltiples donde no hay una funcionalidad efectiva de las mismas. Ahí encontramos, por ejemplo, una plétora de organizaciones de todo tipo, donde no hay un solo y coherente proceso de integración, donde se genera una serie de choques entre los países y no permite una reacción multilateral de cara a los riesgos que estamos enfrentando. Y ese es un imperativo político de cómo revivir las concertación, los consensos y el multilateralismo en América Latina. Y el problema es que existen distintas divisiones y estrategias sobre el desarrollo del regionalismo. Y hay una permanente fragmentación y ausencia de instituciones consolidadas que ha conducido a un desgaste en América Latina y puede terminar en un regionalismo segmentado. Hay problemas de cooperación intrarregional. Hay una especie de gobernanza regional, pero con estructuras cooperativas muy frágiles debido a la segmentación que estamos viviendo. Y en América Latina, el multilateralismo y la arquitectura regional es diversa y compleja. Presenta un nivel bajo para compromisos institucionales. Tiene un énfasis muy fuerte en la soberanía nacional y no se le dan capacidades a los órganos. Prima la diplomacia presidencial, las cumbres presidenciales. El principio de unanimidad y el consecuencia intergubernamentalismo obstaculiza la toma de decisiones y el desarrollo del multilateralismo en nuestro ámbito regional. Y se ha producido una desinstitucionalización e informalización de las estructuras de gobernanza regional. Hay un carácter efímero de los consensos y hay una proliferación periódica de nuevos foros de concertación y cooperación regional. Hay una especie de regionalismo anárquico. Su alcance es muy limitado y el funcionamiento es deplorable. Y uno de los grandes problemas es que el funcionamiento de las organizaciones regionales depende muchas veces de la convergencia ideológica de los presidentes de turno. Finalmente, como conclusiones, el multilateralismo y la gobernanza en América Latina está en crisis y eso es un imperativo para que lo pensemos políticamente. Eso es un tema claro para los partidos políticos, porque impera el clivaje ideológico que impide los consensos. Hay un renacimiento nacionalista y los sistemas de salud son precarios. Lo que debería ser las acciones multilaterales, lo que no debería ser la mirada nacional. No podemos seguir los pasos de un Donald Trump quitándole los fondos a la OMS. Es como quitarle el agua a los bomberos en pleno incendio. Porque la crisis que generaron tanto la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión del 29 acrecentaron el nacionalismo y el proteccionismo y ello condujo a los totalitarismos y al desastre de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está mi pregunta. Y ese es un reto político para la juventud, para los partidos políticos, si debemos luchar porque prevalezca el multilateralismo, por la defensa de las instituciones liberales internacionales y nacionales. ¿Seremos capaces de aprender las lecciones que nos ha dejado la historia y no volverla a repetir? Muchas gracias por la atención prestada y espero que estas reflexiones les hayan servido y estimule mucho la sensibilidad política que ustedes comienzan a desarrollar. Muchas gracias de nuevo.